México, jueves 12 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar varias publicaciones clave que juntas dibujan un mapa, pues, fascinante de las prioridades y tensiones actuales. Empezamos con las nuevas reglas para programas sociales que afectan a millones, las pensiones para adultos mayores y para mujeres. Luego, nos sumergimos en un gigantesco convenio de vivienda que involucra prácticamente todo el gobierno. De ahí, saltamos a una sentencia de la Suprema Corte que podría cambiar la forma en que se hacen las leyes en el país. Y cerramos con ajustes en comercio exterior, trámites laborales y un vistazo a la operación diaria del Estado. Bien, arranquemos con algo que está en la mesa de millones de familias, los programas de la Secretaría de Bienestar. Ya salieron las reglas de operación para 2026 de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Y fíjate que lo primero que salta a la vista es el contexto que el propio documento ofrece. Exacto. Esto no es solo un dato demográfico, es una justificación de por qué este programa se ha vuelto la columna vertebral de la política social. Es una carrera contra el tiempo demográfico, entonces. Totalmente. Una carrera que se financia con el presupuesto de hoy. Entonces, para 2026, ¿cuáles son los detalles? ¿Quién entra y con cuánto? Pues mira, los requisitos se mantienen bastante sencillos. Tener 65 años cumplidos, ser mexicano por nacimiento o naturalización y, claro, residir en el país. Ok, lo básico. Sí, los documentos son los de siempre. Acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio, y el monto para 2026 se fija en 3,200 pesos mensuales. Que se pagan cada 2 meses, ¿no? Exacto, pagaderos bimestralmente. 3,200 pesos. Bueno, en un entorno inflacionario, siempre queda esa duda de si el poder adquisitivo se mantiene. Pero más allá del monto, que es la cifra que todos conocen, hay otros detalles en estas reglas que me parecen muy reveladores. Se publican también las de la pensión Mujeres Bienestar, y en ambas aparece una figura que me llama la atención. ¿Te refieres al pago de marcha? Ese mismo. Y es interesante que lo notes porque es un mecanismo social sutil pero importante. Es un apoyo económico que equivale a un mes de pensión y se entrega una sola vez. ¿A quién? A la persona que el beneficiario haya registrado como su auxiliar. La idea es simple. Ah, ya entiendo. O sacrificaba ingresos para hacerlo, pues no se queda en un desamparo absoluto e inmediato. Es casi un reconocimiento a la economía del cuidado, ¿no? Exacto. A todo ese trabajo no remunerado que es fundamental, pero que es invisible en las grandes cifras económicas. Ahora, con programas de esta escala, la pregunta obligada siempre es la transparencia. Mueven miles de millones de pesos. El documento la aborda de frente, o al menos así lo plantea en el papel. Ajá. Es muy explícito al señalar que los recursos son federales y que están sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, Ok. del órgano interno de control de la propia Secretaría y también de la Secretaría Anticorrupción. O sea, enlistan a todos los vigilantes posibles. A todos. Depende de la implementación y de la capacidad de estos órganos para auditar no solo a nivel central, sino en el terreno, ¿sabes? Claro. Las reglas establecen el quién vigila, pero el cómo y con qué profundidad, bueno, ahí es donde se juega el partido de la transparencia. Y hablando de programas de una escala monumental, pasamos de las pensiones a la vivienda. Hay un convenio marco de colaboración que es francamente abrumador por la cantidad de instituciones que firman. Es que es una lista que parece no terminar. Estamos hablando de que firman la SEDATU, que es la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ajá, la cabeza del sector. junto a Bienestar, Semarnat, de Medio Ambiente, Infonavit, Fobiste, pero la lista sigue y sigue. A ver, ¿quién más? Pemex, CFE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, el INAH, el de Bellas Artes. ¿Pemex? ¿El INAH? Sí. Es prácticamente todo el gabinete y sus brazos operativos comprometiéndose al programa de vivienda para el bienestar. Espera, un convenio con tantas instituciones suena, digo con todo respeto, a una pesadilla burocrática. Es la pregunta del millón. ¿Hay algo en el texto que nos haga pensar que esta vez la coordinación sí va a funcionar? ¿O es más una declaración de buenas intenciones con una foto muy concurrida? Bueno, el convenio intenta resolverlo asignando roles muy específicos. Por ejemplo, Por ejemplo, Semarnat no solo da el visto bueno ambiental, sino que se compromete a agilizar el intercambio de información sobre normatividad, áreas protegidas, todo eso. ok.
Eso tiene sentido. Y Foviste, por su lado, se enfoca en los créditos para trabajadores del Estado. Y es interesante que hace referencia directa a un decreto de 2025 que implementó programas de condonación de deudas. Ah, mira, conectando acciones. Exacto, les da continuidad. Entiendo los roles de las secretarías que tienen que ver directamente con vivienda o medio ambiente, pero, insisto, Pemex, el INAH, a primera vista parecen actores, pues, ajenos a la construcción de casas. Pero su participación es clave para evitar problemas futuros. Es como una especie de gestión de riesgos preventiva. ¿Cómo? Pemex tiene que emitir dictámenes técnicos sobre la seguridad de cualquier proyecto que esté cerca de su infraestructura. Ah, claro, los ductos. Exacto, ductos o instalaciones. Imagina construir una unidad habitacional y descubrir después que está sobre un derecho de vía de un gasoducto. Sería un desastre. Un desastre total. Y el INAH y el INVAL, supongo, para evitar que la excavadora se tope con una pirámide. Justamente. Su rol es emitir dictámenes de manera ágil para proteger el patrimonio arqueológico o artístico. Ok. El convenio busca que su participación no sea un freno, sino una validación temprana. Pero, a ver, mi escepticismo inicial es válido. Involucrar a tantos jugadores con lógicas y tiempos tan distintos. Por supuesto. El riesgo de que un proyecto se atore esperando el dictamen técnico de uno o el visto bueno arqueológico de otro es altísimo. Es que a veces sumar cocineros no hace la sopa más rápido, ¿verdad? Para nada. La solución que proponen en el papel es una comisión de seguimiento, con un representante de cada firmante. Una comisión. Ese será el foro donde, teóricamente, se destrabarán los nudos. Habrá que ver si esa comisión tiene dientes y agilidad real, o si se convierte en otro cuello de botella. Y esta idea de coordinación y consulta obligatoria no es solo una iniciativa del Ejecutivo, ¿eh? Resulta que el Poder Judicial acaba de emitir un fallo que obliga al Legislativo a coordinarse de una forma mucho más profunda. Pero no con otras agencias de gobierno. No, con los ciudadanos mismos. Así es, y este podría ser el punto más trascendente de todo lo que analizamos hoy. Hablamos de la acción de inconstitucionalidad 1823-2023. Suena importante. ¿Y lo es? El caso es el siguiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó varias leyes sobre salud mental del estado de Chihuahua. ¿Ok? ¿Y el argumento? El argumento central fue que estas leyes, que afectan directamente a las personas con discapacidad psicosocial, se aprobaron sin consultarles. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El derecho a la consulta para pueblos indígenas es algo que ya está muy establecido. Pero, ¿qué establece la Corte para personas con discapacidad? ¿Qué significa consultar en este contexto? La Corte eleva el estándar de manera significativa. Ajá. Basándose en la Constitución y en tratados internacionales, determina que la consulta a personas con discapacidad debe cumplir con varias características. Debe ser previa a la decisión, libre, informada y de buena fe. Hasta ahí, digamos, lo esperado. Sí, pero el concepto clave que introduce es el de participación efectiva. Participación efectiva. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Es que tengan un asiento en la sala? ¿Es un derecho a veto? ¿Qué tan vinculante es su opinión? Significa que no es un mero trámite para palomear una casilla. No se trata solo de enviarles el borrador de la ley y decir, ya les informamos. Entiendo. La Corte dice que implica un diálogo genuino, donde las opiniones y propuestas del colectivo sean analizadas, discutidas seriamente por los legisladores. O sea, un diálogo de verdad. Un diálogo de verdad, y que, en la medida de lo posible, se incorporen en la legislación. Es un proceso de co-creación, no una formalidad. ¿Y cuál fue el resultado en Chihuahua? Al no haberse cumplido esto, la Corte simplemente invalidó las partes de las leyes que fueron impugnadas. Esto es enorme. Lo es. Porque si este precedente se aplica de manera consistente, podría transformar radicalmente cómo se legisla en México. Entonces, a ver, cualquier ley que afecte de manera específica a, digamos, agricultores, transportistas, médicos o cualquier otro grupo identificable, ¿requeriría este mismo nivel de consulta? Esa es la gran pregunta que deja abierta la sentencia. Claro. Abre la puerta a que otros colectivos exijan ese mismo derecho a la participación efectiva. Si bien el fallo se centra en grupos en situación de vulnerabilidad, protegidos por tratados específicos, Pero el principio. el principio de que nada sobre nosotros sin nosotros gana una fuerza jurídica inmensa.
podríamos estar ante el inicio de una era de democracia mucho más deliberativa. Y menos representativa en ciertos temas.
Pero si escarbamos encontramos ejemplos muy concretos. Uno que parece un detalle técnico, pero que tiene un trasfondo global, es la actualización de la lista de participantes en el sistema de certificación del proceso Kimberley. El proceso Kimberley. Eso tiene que ver con diamantes, ¿verdad? Justamente, para quien no lo conozca, este es un acuerdo internacional diseñado para evitar el comercio de los llamados diamantes de sangre. O diamantes de conflicto. Esos mismos son diamantes extraídos en zonas de guerra y vendidos ilegalmente para financiar ejércitos rebeldes o conflictos armados. Y México es parte de esto. Sí, que México actualice su participación y sus listados es un pequeño engrane en una maquinaria global de derechos humanos y geopolítica. Conecta un trámite en una oficina de la Ciudad de México con la paz en países a miles de kilómetros. Es una conexión fascinante, sí. Y esa misma lógica de estandarizar para cumplir con normas y agilizar procesos parece estar detrás de lo que vemos en el ámbito laboral. Totalmente. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emite un acuerdo para simplificar trámites. ¿Basado en qué? Se amparan en una nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Publican un anexo con un formato único para trámites como la ratificación de convenio laboral en materia colectiva. De nuevo, simplificar trámites suena muy bien en el papel. Pero, ¿cuál es el problema de fondo que se busca resolver con esto? El trasfondo es la gran reforma laboral de los últimos años. Claro. El objetivo es que la negociación colectiva sea más auténtica y expedita. Antes, registrar un convenio entre un sindicato y una empresa podía ser un calvario burocrático. Me imagino. La idea de un formato único es que los requisitos sean claros, uniformes en todo el país y que el proceso sea más rápido y transparente, tanto para empresas como, sobre todo, para los trabajadores. Busca quitar opacidad al proceso. Ya para cerrar, demos un vistazo a la sección que ocupa la mayor parte de las páginas, pero que a menudo pasamos de largo. Los avisos, las licitaciones. El pulso diario de la maquinaria gubernamental. Exacto. Y es un universo en sí mismo. Por un lado tienes los indicadores vitales de la economía que publica el Banco de México todos los días sin falta. El tipo de cambio, las tasas. El tipo de cambio para solventar obligaciones, las tasas de interés interbancarias, la TIE. Son los signos vitales que marcan el ritmo financiero del país. Y junto a eso, la lista de compras del gobierno. Y el contraste es increíble, ¿no? Totalmente. En el mismo espacio donde discutimos un fallo de la Suprema Corte que cambia paradigmas, nos encontramos con que la Sedena lanza una licitación para un servicio de impresión cartográfica. O que Caminos y Puentes Federales busca proveedores de agua en pipas para sus casetas de cobro en Sonora. Exacta. Y ese contraste es precisamente lo que hace tan revelador este tipo de análisis. Estas pequeñas licitaciones son el pulso de la operación del Estado en su nivel más granular. Nos dicen en qué se gasta el dinero público día a día. Claro. Una licitación para mapas puede parecer trivial, pero habla de operaciones de seguridad nacional. Y la necesidad de pipas de agua en Sonora nos habla de la sequía y de las condiciones en las que opera la infraestructura del país. Cada aviso es una pequeña historia sobre una necesidad concreta del gobierno. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas del rompecabezas de hoy, el panorama es complejo. Vemos, por un lado, a un poder ejecutivo que apuesta por programas sociales masivos y proyectos de infraestructura de una escala enorme, que requieren una coordinación centralizada casi sin precedentes. Es un modelo muy claro. Una directriz de arriba hacia abajo. Pero, al mismo tiempo, vemos a un poder judicial que le pone un freno a esa lógica, al menos en el ámbito legislativo. Cierto. La sentencia sobre la consulta a personas con discapacidad exige un modelo radicalmente distinto, uno de abajo hacia arriba, donde las leyes se construyen en diálogo con los afectados. Son dos visiones del poder que están chocando. Completamente. Al final, lo que hemos revisado hoy es una fotografía del Estado en pleno movimiento, con todas sus tensiones y contradicciones. Por un lado, el poder que busca centralizar, dirigir y gastar a gran escala. Y por otro, la aparición de contrapesos y nuevas exigencias ciudadanas, que piden un poder más distribuido, más dialogado. Exactamente. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál de estas dos fuerzas, la de la directriz central o la del diálogo obligado, terminará por definir el rumbo del país en los próximos años?